Diseño esquemático versus diseño de PCB, presentado por César Pérez, Kevin Carranza y Brandon Díaz. ¿Qué es el diseño electrónico? El diseño electrónico es el proceso de crear circuitos que permiten el funcionamiento de dispositivos electrónicos. Incluye varias etapas, como la creación del esquemático, que es el plano del circuito donde se conectan virtualmente los componentes, y el diseño de la PCB, la placa de circuito impreso, donde ese plano se traduce a un diseño físico con pistas de cobre que interconectan los componentes en una placa real. La importancia de conocer ambas etapas. Es fundamental conocer tanto el esquemático como el diseño de la PCB, porque ambas etapas están completamente conectadas. El esquemático nos permite entender cómo funciona el circuito a nivel lógico, qué componentes hay y cómo se conectan entre sí. Pero para que ese circuito funcione en el mundo real, necesitamos llevarlo a una PCB, donde se diseña físicamente la distribución de los componentes y las conexiones. Si no se entienden bien ambas partes, es muy fácil cometer errores que afecten el funcionamiento, generen fallas o dificulten la fabricación. El diseño esquemático es como el plano lógico del circuito. Muestra los componentes electrónicos como resistencias, capacitores, microcontroladores y cómo están conectados entre sí mediante líneas que presentan las conexiones eléctricas. No importa la posición física, solo la lógica de conexión. En cambio, el diseño PCB es la parte física. Aquí se decide dónde se colocan los componentes sobre la placa y cómo se hacen las pistas de cobre que los conectan. Es la versión real que se puede fabricar y montar. ¿Qué es el diseño esquemático? El diseño esquemático es la etapa donde se crea el diagrama del circuito. Es como un mapa lógico que muestra todos los componentes electrónicos y cómo están conectados entre sí. En esta fase no se piensa en el tamaño o forma física de la placa, solo que el circuito funcione correctamente a nivel teórico. Es el paso clave para entender cómo fluye la electricidad y cómo interactúan los componentes. El diseño de PCB o placa de circuito impreso es la etapa donde se lleva el esquemático a la realidad. Aquí se colocan los componentes en una placa virtual y se trazan las pistas de cobre que los conectarán físicamente. Es un proceso que requiere precisión porque influye el tamaño del producto final, la factibilidad de fabricación y el buen funcionamiento del circuito. En resumen, es convertir el plano lógico en algo tangible. El objetivo principal del diseño esquemático es definir el funcionamiento lógico del circuito. Se busca presentar de forma clara cómo se conectan los componentes entre sí, asegurándose de que el circuito tenga sentido eléctrico antes de pasar a lo físico. El objetivo del diseño del PCB es materializar ese circuito en una placa real, organizando los componentes y trazando las conexiones físicas, las pistas, para que pueda ser fabricado y funcione correctamente en la práctica. El diseño esquemático y el diseño de PCB son dos etapas distintas, pero complementarias en el desarrollo de un circuito eléctrico. Técnicamente, el diseño esquemático se enfoca en presentar el circuito desde una perspectiva lógica. En esta fase se utilizan símbolos eléctricos normalizados para mostrar cómo se conectan los componentes entre sí. No se tiene en cuenta la posición física de los elementos, sino que se busca asegurar el correcto funcionamiento del circuito a nivel teórico. Por otro lado, el diseño de PCB se centra en la parte física del circuito. Aquí se trabaja con las huellas reales de los componentes, conocidas también como los footprints, y se diseña la distribución de los mismos sobre una placa. También se trazan las pistas de cobre que actuarán como conexiones reales entre los componentes.
Esta etapa requiere tener en cuenta restricciones como el tamaño de la placa, el ancho de las pistas, las capas del circuito y las reglas de diseño para garantizar que sea funcional y fabricable. Ya tenemos un ejemplo con un 555. A la izquierda se puede ver el esquemático y a la derecha tendríamos ya la PCB. El flujo de diseño electrónico es el proceso que se sigue para crear un circuito electrónico funcional, desde la idea inicial hasta la fabricación. Este flujo está compuesto por varias etapas clave que deben seguirse en orden para asegurar un buen resultado. Normalmente siempre son definición del proyecto, diseño esquemático, verificación del esquemático, asignación de los footprints, diseño de la PCB, verificación del PCB, generación de archivos Herbert y fabricación y montaje. Ya para ir finalizando, tenemos buenas prácticas que son revisar conexiones en el esquemático, nombres claros en señales, separar señales de potencia y señales sensibles, minimizar pistas largas y curvas cerradas. También tenemos herramientas de diseño que pueden ser KitKat, Altium, EasyEDA, Proteus. En el caso de EasyEDA y Proteus nos permiten no solo hacer el diseño, sino que también poder ver la simulación de nuestro circuito. Y finalmente, las conclusiones de este tema. Ambas etapas son clave en el diseño electrónico. Un buen esquema evita errores lógicos, un buen PCB evita fallas físicas y de fabricación, y conocer ambos mejora la calidad del producto final. Así que esto ha sido todo y gracias por la atención prestada.